Hay lugares donde el protocolo militar choca con lo sobrenatural, donde las órdenes no sirven contra lo que no debería existir, donde hombres entrenados para enfrentar cualquier amenaza descubren que hay cosas peores que el enemigo visible. Esta es una colección de testimonios reales de soldados, marines y personal militar que se enfrentaron a lo imposible, historias que jamás aparecerán en reportes oficiales, experiencias que cambiaron para siempre a quienes las vivieron. Si alguna vez has sentido curiosidad por lo que realmente sucede en esas bases remotas, en esos destacamentos olvidados, en esas misiones que nunca se documentan, sigue leyendo. Pero recuerda, una vez que conozcas estos relatos, nunca volverás a ver el servicio militar de la misma manera. El último turno del Cabo Salazar. Me llamo Fernando Ortega y llevo 15 años fuera del ejército, pero hay noches en las que todavía despierto sudando frío, pensando en lo que le pasó a mi compañero Roberto Salazar en aquel destacamento de Durango. Era noviembre del 2008. Nos habían enviado a vigilar una zona montañosa donde se reportaban movimientos sospechosos. El lugar era un antiguo pueblo minero abandonado desde los años 50. Solo quedaban estructuras de adobe medio derruidas y un silencio que pesaba como plomo. La primera semana todo fue normal. Patrullajes rutinarios, guardia nocturna, nada fuera de lo común. Pero entonces llegó la niebla. No era niebla normal, era densa, gris oscura y llegaba cada noche exactamente a las 2:37 de la madrugada. Lo sé porque Salazar lo anotaba. Era meticuloso con todo. Siempre llevaba su bitácora personal además del reporte oficial. La sexta noche Salazar tenía la guardia. Yo estaba durmiendo cuando me despertaron sus gritos por el radio. No eran gritos de combate, era pánico puro. Cuando salimos lo encontramos tirado en el suelo, convulsionando, con los ojos en blanco. Su rifle estaba a 3 metros de distancia, como si lo hubiera lanzado con fuerza. Tardó 2 horas en poder hablar. Cuando lo hizo, su voz sonaba quebrada, diferente. Dijo que había visto a un niño caminando entre la niebla, un niño descalzo, con ropa antigua, que se acercaba lentamente a nuestro perímetro. Salazar le gritó que se detuviera, pero el niño siguió caminando. Entonces levantó su rifle y apuntó su linterna. Lo que vio lo dejó paralizado. El niño no tenía rostro. Donde debía estar su cara solo había piel lisa, sin ojos, sin boca, sin nariz. Y detrás de él, emergiendo de la niebla, venían más. Docenas de figuras sin rostro, todas acercándose en absoluto silencio. El comandante dijo que era alucinación por fatiga. Nos ordenó continuar la misión. Pero esa noche, cuando volvió la niebla, todos lo vimos. Las figuras sin rostro rodeando nuestro campamento, quietas, solo observando. O al menos, eso parecían hacer a pesar de no tener ojos. Evacuamos al amanecer. Salazar nunca volvió a ser el mismo. Pidió su baja 3 meses después. La última vez que lo vi, me mostró su bitácora. En la página del día de su turno de guardia, había escrito con letra temblorosa: nos están contando, cada noche nos cuentan. ¿Para qué nos cuentan? ¿Te está gustando esta lectura? Si quieres más historias como esta, déjame tu comentario contándome qué tipo de relatos paranormales te interesan más. Tu participación ayuda a crear el contenido que realmente quieres leer. Ahora, continuamos con más testimonios. La patrulla fantasma. Mi nombre es Andrea Villarreal y soy sargento de la Marina. Lo que voy a contar sucedió en una base naval del Golfo de México en 2015 y todavía hay una orden de silencio sobre el incidente. Pero ya pasaron suficientes años y creo que la gente tiene derecho a saber. Todo comenzó cuando perdimos contacto con la patrullera Delta 7. Era una embarcación pequeña con 5 tripulantes que hacían rondas nocturnas rutinarias. Su última transmisión fue a las 23:47 horas. Todo tranquilo, regresando a base, pero nunca llegaron. Iniciamos la búsqueda al amanecer. 3 patrulleras peinaron la zona durante 2 días. Nada, ni restos, ni señales, ni manchas de combustible, como si el mar se los hubiera tragado sin dejar rastro. El tercer día, cuando ya se hablaba de suspender la búsqueda, recibimos una transmisión. Era la voz del capitán Méndez, el comandante de la Delta 7. Base, aquí Delta 7, reportando posición. Dieron coordenadas. Estaban a solo 3 kilómetros de la costa. Todos nos miramos confundidos. Habíamos revisado esa zona docenas de veces. Cuando llegamos a las coordenadas, ahí estaba la Delta 7, flotando tranquilamente. Todo parecía normal desde la distancia, pero cuando nos acercamos, notamos que no había nadie en cubierta. Ningún movimiento, silencio total. Yo fui parte del equipo de abordaje. Subimos con las armas listas, esperando cualquier cosa. Lo que encontramos fue peor que cualquier emboscada. Los 5 tripulantes estaban ahí, todos en sus puestos, todos muertos, pero no había heridas, no había señales de violencia, solo estaban apagados, como si alguien hubiera presionado un interruptor. Sus rostros mostraban expresiones de terror absoluto, ojos muy abiertos, bocas congeladas en gritos silenciosos. Aquí viene lo que me persigue hasta hoy. En la bitácora de navegación, el capitán Méndez había escrito algo. Su última entrada, con fecha y hora de hacía apenas 20 minutos, decía: los vimos, vienen desde abajo, no son de este mundo. Dios, ayúdanos, vienen hacia arriba. Pero eso no era lo peor. Debajo de esa entrada, con la misma letra pero más temblorosa, había una línea más. Ya están aquí, están dentro de nosotros. La autopsia oficial determinó paro cardíaco simultáneo por causas desconocidas. Pero yo vi los cuerpos, yo vi sus expresiones, y yo sé que la transmisión que recibimos en la base no pudo haber sido del capitán Méndez, porque cuando subimos a esa patrullera, él llevaba muerto al menos 48
48 horas. ¿Quién nos llamó entonces? ¿Qué nos atrajo hasta ahí? Hay noches en que recibo llamadas de números desconocidos. Cuando contesto, solo escucho estática, pero a veces, entre el ruido, juro que escucho la voz del capitán Méndez susurrando: están dentro de nosotros. El búnker abandonado. Soy el teniente Marcos Delgado. Llevo 23 años en el ejército y he visto cosas que harían que la mayoría de las personas dejaran de dormir, pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que encontramos en aquel búnker olvidado en Chihuahua. Era 2012. Nos enviaron a investigar reportes de actividad ilegal cerca de una vieja instalación militar de la Guerra Fría. El búnker había sido abandonado en los años 80 y oficialmente estaba sellado, pero los satélites habían detectado movimiento en la zona. Encontramos la entrada principal forzada. Alguien había estado ahí recientemente. Las huellas en el polvo eran frescas. Bajamos preparados para un enfrentamiento con narcotraficantes o contrabandistas. Lo que encontramos fue mucho más perturbador. El búnker era más grande de lo que indicaban los planos. Túneles y túneles descendiendo en espiral. En las paredes había marcas, símbolos extraños grabados en el concreto. No parecían graffiti, eran demasiado precisos, demasiado antiguos, como si hubieran estado ahí desde la construcción del lugar. Cuanto más bajábamos, más frío hacía, un frío que no tenía sentido. Estábamos en pleno verano, en el desierto, pero la temperatura descendía con cada nivel. Nuestro aliento se condensaba en el aire. En el nivel más profundo encontramos una sala grande. En el centro había una mesa de metal oxidado, y sobre la mesa, perfectamente alineados, había 17 cascos militares, todos del mismo modelo, todos con un agujero de bala en el mismo lugar exacto, la parte trasera derecha, pero no había cuerpos, no había sangre, solo los cascos. El soldado Ramírez, el más joven de nuestro equipo, se acercó a tocar uno. En cuanto lo hizo, todos los cascos empezaron a vibrar. Un zumbido grave llenó la sala, y entonces escuchamos los pasos. Venían de todos los túneles a la vez, pasos marciales perfectamente sincronizados, como una tropa marchando en formación, pero cuando apuntamos nuestras linternas hacia los túneles, no había nadie, solo oscuridad y ese sonido de botas golpeando el concreto cada vez más cerca. Salimos de ahí como pudimos, corrimos escaleras arriba mientras los pasos nos seguían. Justo antes de alcanzar la salida, Ramírez se volteó para mirar atrás, se quedó paralizado. Cuando lo agarramos para sacarlo, estaba temblando. Sus ojos miraban fijos hacia la oscuridad del búnker. Ramírez no volvió a hablar, ni una palabra. Lo internaron en el hospital militar. Los psiquiatras dicen que está en estado catatónico, pero yo lo visito cada semana, y cada vez que voy, él está dibujando lo mismo una y otra vez. 17 figuras sin rostro, todas con un agujero en la cabeza, todas marchando en perfecta formación. Sellaron el búnker al día siguiente. Cemento, acero, todo. Borraron la ubicación de los mapas oficiales. Pero a veces, cuando hay luna llena, los guardias de las bases cercanas reportan que pueden escuchar muy lejos el sonido de una tropa marchando bajo tierra. Estas historias son solo el principio. Si quieres recibir más relatos paranormales militares directamente, suscríbete y activa las notificaciones. Cada semana compartimos nuevos testimonios de lo inexplicable. No te pierdas las siguientes historias. El vuelo que nunca aterrizó. Mi nombre es Capitán Jorge Herrera, piloto de la Fuerza Aérea con 18 años de servicio. Lo que voy a contar desafía toda lógica y me costó mi carrera, pero necesito que alguien más lo sepa, porque lo que vi esa noche significa que nuestros cielos no están tan vacíos como creemos. Era una misión de rutina en agosto de 2016, vuelo de reconocimiento nocturno sobre el Pacífico. Mi copiloto era el teniente Vargas, un buen hombre, padre de 3 hijos. Despegamos a las 22:08 horas desde la base aérea, todo normal. A las 23:34 horas detectamos algo en el radar, un contacto no identificado moviéndose a velocidad imposible, más rápido que cualquier avión conocido. Reportamos a la torre de control. Ellos no veían nada en sus pantallas, pero nosotros sí. El contacto se acercaba. Vargas lo vio primero con sus propios ojos, una luz brillante, blanca azulada, que se movía de forma errática, sin seguir ningún patrón de vuelo conocido, haciendo giros de 90 grados a velocidades que deberían haber destrozado cualquier nave. Entonces la luz nos alcanzó, se posicionó a nuestro lado, manteniéndose a la par con perfecta precisión. Podíamos verla claramente. No era un avión, no era un helicóptero, no era nada que yo hubiera visto en 2 décadas de vuelo. Era una esfera perfecta de luz pulsante, y dentro de ella había algo, una silueta, o varias. Era difícil verlo claramente porque la luz era muy intensa, pero juro que vi movimiento dentro de esa cosa, algo que nos observaba. Los instrumentos empezaron a fallar. La radio solo emitía estática, el radar giraba sin control, y entonces Vargas comenzó a hablar, pero no con su voz. Era su boca moviéndose, pero las palabras que salían no eran humanas. Sonidos guturales, profundos, imposibles para una garganta humana. Intenté sacudir a Vargas, traerlo de vuelta, pero sus ojos estaban en blanco, completamente blancos, sin pupilas, y seguía hablando en ese idioma imposible. La luz de la esfera se hizo más brillante, tan brillante que tuve que cerrar los ojos. Cuando volví a abrirlos, la luz había desaparecido. Vargas estaba inconsciente en su asiento. Todos los sistemas del avión funcionaban perfectamente otra vez, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. Cuando revisé el reloj, habían pasado 3 horas. 3 horas, de las que no tengo ningún recuerdo después de cerrar los ojos. La torre de control nos había dado por
perdidos. Nuestro combustible estaba casi vacío, lo cual no tenía sentido porque deberíamos haber tenido combustible para 2 horas más. Vargas despertó 2 días después en el hospital. No recordaba nada, pero empezó a dibujar círculos y símbolos extraños que no significaban nada para nosotros. Los médicos dijeron que era trauma. Los psicólogos hablaron de alucinación compartida, pero yo sé lo que vi y sé que cuando miro al cielo nocturno ahora, no estoy mirando al vacío. Hay algo ahí arriba, algo que nos observa, nos estudia y a veces, muy raramente, baja para acercarse. Me dieron de baja por razones médicas. Dijeron que ya no era apto para volar. Tal vez tengan razón, porque cada vez que subo a un avión ahora, busco esa luz en el cielo y tengo miedo de encontrarla de nuevo. La grabación prohibida. Soy Elena Moreno, analista de inteligencia militar. Mi trabajo consiste en revisar y clasificar información sensible. En 15 años he visto documentos que pondrían nerviosa a cualquier persona, pero hay una grabación, una sola grabación, que me hizo renunciar a mi posición de seguridad máxima. Llegó a mi escritorio marcada como clasificación especial, Proyecto Eco, sin contexto, sin explicación, solo un archivo de audio digital de 27 minutos. Mi trabajo era transcribirlo y determinar su nivel de clasificación. Los primeros 5 minutos eran comunicaciones normales de radio entre una patrulla terrestre y su base de operaciones. 7 soldados en una misión de reconocimiento en territorio montañoso. Reportes de posición cada 10 minutos. Todo por protocolo. En el minuto 6, algo cambió. El líder de la patrulla, identificado como Sargento Lima, reportó haber encontrado algo. Su voz sonaba confundida. Base, tenemos una estructura aquí. No está en nuestros mapas. Parece muy antigua. Vamos a investigar. La base les ordenó proceder con precaución. Durante los siguientes 3 minutos, se podía escuchar a la patrulla entrando en la estructura. Sus voces hacían eco, sugiriendo un espacio grande, posiblemente subterráneo. Uno de ellos comentó sobre símbolos en las paredes. Otro mencionó un olor extraño, como a ozono. Minuto 11. El sargento Lima reportó haber encontrado lo que parecía ser una sala central, grande, circular, con un techo que no podían ver porque sus linternas no alcanzaban, y en el centro de la sala, flotando a 1 metro del suelo, había algo que describió como una esfera de metal negro con inscripciones que brillan. La base ordenó no tocar nada y retirarse inmediatamente. Pero antes de que pudieran obedecer, la grabación captó un sonido, un zumbido grave que fue creciendo en intensidad. Y entonces, uno de los soldados gritó: ¡Se está abriendo! ¡La esfera se está abriendo! Su voz estaba llena de pánico. Siguieron más gritos, sonidos de pasos corriendo. El sargento Lima intentaba mantener el orden, pero él también sonaba aterrado. Retrocedan ahora. Entonces escuché algo que nunca podré olvidar, una voz, pero no era humana, era múltiple, como si varias voces hablaran al mismo tiempo, perfectamente sincronizadas, y hablaba en español perfecto. No deberían estar aquí, este lugar no es para ustedes, no todavía. Los soldados corrieron, se podía escuchar su respiración agitada, sus botas golpeando el suelo, pero la voz los siguió, resonando en el espacio. Verán cosas que no pueden comprender, sabrán cosas que no deben saber, y nunca, nunca podrán olvidar. Salieron de la estructura, la transmisión se cortó por un momento. Cuando volvió, solo había estática, y entre la estática, si escuchabas con atención, podías oír susurros, docenas de susurros superpuestos, diciendo cosas en idiomas que no reconocía. El minuto 22 fue el peor. La estática se detuvo abruptamente, y entonces, cada uno de los 7 soldados habló, uno después del otro, con esa misma voz múltiple. Todos dijeron exactamente lo mismo. Ya sabemos dónde están todos, ya sabemos dónde están todos. Los últimos 5 minutos eran solo silencio, un silencio absoluto que de alguna manera era peor que todo lo anterior. Terminé la transcripción, la marqué como alto secreto y la envié a mis superiores. Esperaba que me llamaran, que me preguntaran por detalles, pero lo que sucedió fue diferente. Al día siguiente, llegó un equipo especial a mi oficina. Confiscaron la grabación, confiscaron mi transcripción, me hicieron firmar documentos de no divulgación con penas de prisión si hablaba, y me reasignaron a un trabajo administrativo donde nunca más tendría acceso a material clasificado. Investigué por mi cuenta, discretamente. Encontré que 2 de los 7 soldados de esa patrulla se habían suicidado en los meses siguientes. 3 más habían sido dados de baja por razones médicas. Los otros 2 habían desaparecido. Oficialmente habían desertado, pero ningún desertor deja atrás a su familia sin decir nada. Renuncié 6 meses después. No podía seguir trabajando en un sistema que ocultaba eso. Lo que fuera que esos soldados encontraron sigue ahí afuera, en algún lugar de nuestras montañas. Y a veces, cuando estoy sola de noche, escucho esa voz en mi cabeza, esa voz múltiple susurrando: ya sabemos dónde están todos. Las sombras del fuerte abandonado subteniente Miguel Ángel Torres. 25 años de servicio antes de mi retiro anticipado. He comandado hombres en situaciones de alto estrés. He tomado decisiones difíciles. He visto muerte y destrucción. Pero nada, absolutamente nada en mi carrera me preparó para las 3 noches que pasamos en el Fuerte San Rafael. El Fuerte San Rafael fue construido durante la época colonial, reforzado en el siglo XIX y abandonado completamente en 1960. Está ubicado en una colina remota en Veracruz, rodeado de selva densa. Las razones de su abandono varían según a quien le preguntes. La versión oficial dice que ya no era estratégicamente útil, pero los lugareños
lugareños cuentan historias diferentes. En julio de 2019 recibimos órdenes de establecer un puesto de observación temporal en el fuerte. Había reportes de actividad ilegal en la región y necesitábamos un punto elevado para vigilancia. Mi escuadrón de 14 hombres fue asignado a la tarea. Llegamos al atardecer del primer día. El fuerte era más grande de lo que esperábamos. Muros de piedra de 3 metros de altura, parcialmente cubiertos de vegetación, un patio central con edificios alrededor, antiguos barracones, una torre de vigilancia, lo que parecía haber sido una armería, todo en ruinas. Pero las estructuras principales seguían en pie. Establecimos nuestro campamento en el patio central. Era el área más despejada y nos permitía mantener visuales en todas direcciones. Los edificios circundantes eran demasiado inestables para acampar dentro, pero los usamos para almacenamiento de equipos. La primera noche fue tranquila, demasiado tranquila. Ningún sonido de animales nocturnos, ningún insecto, solo silencio y el ocasional crujir de nuestro equipamiento. Establecimos turnos de guardia de 4 hombres cada 2 horas. Rutina estándar. A las 3:00 am, el soldado Primera Ramírez, que tenía el turno de guardia, me despertó. Mi teniente, hay algo que debería ver. Su voz estaba calmada, pero podía detectar tensión en ella. Me levanté y lo seguí hasta su puesto en la torre de vigilancia. Desde la torre teníamos una vista del patio completo. Ramírez señaló hacia el antiguo barracón en el lado norte. He estado viendo movimiento ahí, señor. Sombras moviéndose detrás de las ventanas, pero cuando dirijo la lámpara no hay nada. Observé durante varios minutos. Al principio no vi nada. Luego lo noté. Una sombra moviéndose detrás de una de las ventanas rotas del barracón. Era claramente una forma humanoide, caminando de un lado a otro como si estuviera patrullando. Cuando Ramírez iluminó el área, la sombra desapareció. Probablemente son reflejos de nuestra fogata, le dije, aunque no estaba convencido. Mantén vigilancia y repórtame cualquier cosa inusual. Ramírez asintió, pero podía ver que él tampoco creía mi explicación. La segunda noche fue cuando las cosas empeoraron. Durante el día habíamos explorado más del fuerte. En la antigua armería encontramos algo perturbador. Marcas en las paredes. No graffiti moderno, sino grabados viejos. Nombres. Docenas de nombres tallados en la piedra, algunos fechados en los años 50 y principios de los 60. Lo extraño era que muchos nombres tenían fechas de muerte adjuntas. Soldado José Mendoza murió aquí, 15 de marzo de 1958. Cabo Antonio Ruiz, no encontrado, 2 de junio de 1960. Teniente Carlos Vega, desaparecido, 31 de octubre de 1961. El sargento López, mi segundo al mando, investigó en su teléfono. Tenía señal débil, pero suficiente para búsquedas básicas. Mi teniente, estos nombres, varios de ellos aparecen en registros militares como desaparecidos. Todos estuvieron destinados en este fuerte en diferentes momentos. Esa información me inquietó más de lo que quise admitir, pero teníamos órdenes de quedarnos 3 noches y solo habíamos completado una. No podía evacuar basándome en nombres viejos y sombras que probablemente eran solo trucos de la luz. La segunda noche, a las 2:30 am, 3 de mis hombres en el turno de guardia reportaron lo mismo simultáneamente. Pasos provenientes de los edificios abandonados. ¿No eran pasos individuales? Era el sonido de un grupo de personas marchando en formación. Todos despertamos. Formamos un perímetro defensivo alrededor de nuestro campamento. El sonido continuaba, moviéndose alrededor del patio, siempre manteniéndose en las sombras de los edificios. Pasos marciales perfectos, como una patrulla nocturna. Ordené a un equipo de 4 hombres que investigara. Equipados con linternas tácticas y armas preparadas, se acercaron a la fuente del sonido. En cuanto entraron en el barracón norte, los pasos se detuvieron. Silencio total. Revisaron el edificio completamente. No había nadie. Pero cuando regresaron al patio, el soldado Díaz estaba pálido. Mi teniente, encontramos algo. Me mostró su teléfono. Había tomado fotos del interior del barracón. En las fotos se podían ver figuras. Siluetas oscuras de pie en las esquinas, observando a mis hombres. Figuras que ellos juraron no haber visto mientras estaban allí. Pasamos el resto de la noche en alerta máxima. Nadie durmió. Los pasos continuaron intermitentemente hasta el amanecer, siempre moviéndose, siempre en las sombras. Y con ellos comenzamos a escuchar voces, órdenes militares siendo gritadas en la distancia, llamadas de atención, conteos de formación. Al amanecer del tercer día, estaba considerando seriamente reportar la situación y solicitar extracción temprana. Pero el orgullo me detuvo. No quería que mi escuadrón fuera recordado como el que huyó de un fuerte abandonado por sonidos y sombras. Durante el día exploramos más. En la torre de vigilancia encontramos algo que cambió mi perspectiva. Era un diario viejo, escondido en un hueco en la pared. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, pero legibles. Pertenecía a un teniente que había comandado el fuerte en 1961. Las primeras entradas eran normales, reportes de rutina, quejas sobre el aislamiento, comentarios sobre la moral de la tropa. Pero hacia el final, las entradas se volvían inquietantes. 15 de octubre, los hombres reportan voces por la noche. He duplicado las guardias, pero no encontramos nada. El soldado Méndez insiste en que vio a alguien en el barracón vacío. 23 de octubre, 3 hombres han desertado. No puedo culparlos. Anoche todos escuchamos los pasos, como si una patrulla completa estuviera marchando alrededor del patio, pero no había nadie. 31 de octubre, el soldado Ramírez desapareció anoche. Lo vi entrar al barracón norte
norte durante su guardia. Nunca salió. Hemos buscado por todas partes. Es como si la tierra se lo hubiera tragado. La última entrada me heló la sangre. 3 de noviembre. He solicitado evacuación. Ya no puedo mantener el orden. Los hombres están aterrorizados. Anoche vimos. Los soldados que desaparecieron. Están aquí. Todavía patrullando. Todavía siguiendo órdenes. Pero ya no son ellos. Son algo más. Algo que usa sus formas. Dios nos ayude. Creo que el fuerte los está llamando de vuelta. A todos los que murieron aquí. A todos los que desaparecieron. El diario terminaba ahí. Investigué más tarde y descubrí que el teniente y su escuadrón completo habían sido evacuados en noviembre de 1961. El fuerte fue sellado oficialmente en 1962. Hasta ahora, la tercera noche fue la peor. No esperamos a que oscureciera. Tan pronto como cayó el sol, las sombras empezaron a moverse. Esta vez no se quedaban en los edificios. Salían al patio. Podíamos verlas claramente ahora. Figuras oscuras con forma de soldados, marchando en formación perfecta alrededor de nuestro campamento. No tenían rasgos faciales, solo siluetas, como si fueran hechas de la oscuridad misma. Mis hombres estaban aterrorizados, pero mantuvieron la compostura. Son soldados profesionales. Pero cuando las figuras comenzaron a acercarse a nuestro perímetro, cuando podíamos escuchar sus pasos a metros de distancia, vi el miedo en sus ojos. Entonces, una de las figuras habló. Su voz era hueca, como si viniera de muy lejos. ¿Se quedan o se van? Pero si se quedan para siempre, como nosotros. No esperé más. Ordené evacuación inmediata. Abandonamos nuestro equipamiento, nuestros suministros, todo excepto nuestras armas y radios. Corrimos hacia nuestros vehículos en la base de la colina. Las sombras nos siguieron hasta los muros del fuerte, pero no más allá. En el camino de regreso conté a mis hombres. Éramos 13. Habíamos llegado 14. El soldado Márquez faltaba. Llamamos por radio. No hubo respuesta. Enviamos un equipo de búsqueda al día siguiente con refuerzos. Encontraron nuestro equipamiento intacto, pero Márquez nunca fue encontrado. El fuerte San Rafael fue sellado de nuevo, esta vez con órdenes permanentes de no acceso. Oficialmente fue declarado inestable estructuralmente, pero yo sé la verdad, y a veces, en mis pesadillas, veo al soldado Márquez. Lo veo marchando en formación con las otras sombras, atrapado para siempre en ese fuerte maldito, siguiendo órdenes que nunca terminarán. Si has leído hasta aquí, significa que estas historias te han capturado. Comparte este documento con alguien que aprecie lo paranormal y no olvides dejar tu comentario. ¿Cuál historia te perturbó más? ¿Tienes alguna experiencia similar? Tu testimonio podría ser la próxima historia que compartamos. Epílogo. Estos testimonios representan solo una fracción de las experiencias inexplicables que ocurren en el ámbito militar. Cada año, cientos de casos similares son reportados, investigados y archivados bajo clasificaciones que aseguran que nunca lleguen al público. Las personas que compartieron sus historias lo hicieron sabiendo los riesgos, violaron órdenes de silencio, rompieron juramentos de confidencialidad. ¿Por qué? Porque creen que la verdad es más importante que el secreto, porque piensan que todos tenemos derecho a saber que nuestro mundo es mucho más extraño y aterrador de lo que nos han hecho creer. Si eres militar, activo o retirado y has experimentado algo que desafía toda explicación, tu historia importa. No tienes que quedarte en silencio. Hay comunidades, hay gente dispuesta a escuchar sin juzgar, porque al final estos relatos no son solo sobre fantasmas o fenómenos inexplicables, son sobre personas valientes que se enfrentaron a lo imposible y sobrevivieron para contarlo. Son sobre la necesidad humana de compartir, de conectar, de saber que no estamos solos en nuestras experiencias más aterradoras. Comparte tu historia. ¿Has vivido una experiencia paranormal durante tu servicio militar? ¿Conoces a alguien que lo haya hecho? Queremos escuchar tu testimonio. Puedes compartir tu relato de forma anónima si lo prefieres. Respetamos tu privacidad y tu seguridad. Lo único que nos importa es preservar estas experiencias, documentarlas y compartirlas con otros que puedan estar pasando por situaciones similares. Deja tu comentario aquí debajo contándome qué historia te impactó más, o si tienes alguna experiencia similar que quieras compartir. Cada testimonio nos ayuda a entender mejor estos fenómenos inexplicables. Mantente conectado. Si estas historias te han intrigado, te invitamos a compartir este documento con otros interesados en lo paranormal, dejarnos tus comentarios sobre qué tipo de historias te gustaría leer a continuación, activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Los susurros del desierto. Soy el capitán Ricardo Maldonado. Antes de comenzar mi relato, quiero dejar claro que lo que voy a contar no es producto de la deshidratación, el agotamiento o cualquier otra explicación conveniente que los oficiales de alto rango prefieren usar cuando algo escapa a su comprensión. Esto sucedió en el desierto de Sonora, marzo de 2014. Estábamos en una operación de interdicción, rastreando rutas de contrabando. Mi unidad consistía en 12 hombres, todos veteranos con años de experiencia en ese tipo de terreno hostil. El primer indicio de que algo andaba mal fue el silencio. El desierto nunca está completamente silencioso. Siempre hay viento, insectos,
algo, pero ese día, en un radio de varios kilómetros, no había absolutamente nada, solo nuestros pasos y nuestra respiración. Acampamos en un área que, según nuestros mapas, había sido un poblado indígena hace siglos. Quedaban algunas ruinas, montículos de piedra erosionados por el tiempo. Establecimos el perímetro siguiendo el protocolo estándar. Todo parecía normal hasta que cayó la noche. A las 3:15 de la madrugada, el soldado García, que tenía el primer turno de guardia, reportó algo extraño. Dijo que podía escuchar voces. Voces que venían de todas direcciones, susurrando en un idioma que no reconocía. Pensamos que estaba exagerando, que tal vez era el viento entre las rocas, pero cuando salí a revisar, yo también las escuché. No eran alucinaciones, eran voces reales, múltiples, todas susurrando simultáneamente. Y lo más perturbador era que parecían estar respondiendo entre sí, como si estuvieran teniendo una conversación. Desperté al resto de la unidad. No quería admitir lo que estaba escuchando, pero era mi deber investigar. Formamos 2 equipos de 6. Uno se quedaría en el campamento, el otro exploraría la fuente de los susurros. Las voces nos guiaron hacia una de las ruinas más grandes. En la luz de nuestras linternas, podíamos ver que las piedras estaban cubiertas de petroglifos, símbolos que representaban figuras humanoides, pero extrañamente deformadas. Algunas tenían demasiadas extremidades, otras ninguna cabeza visible. Entonces encontramos la entrada, un agujero en el suelo, apenas lo suficientemente grande para que pasara una persona. Los susurros venían de ahí abajo, más fuertes ahora, casi urgentes, como si nos estuvieran llamando. El sargento Domínguez se ofreció a bajar primero. Era el más pequeño de nosotros y el más valiente. Le atamos una cuerda a la cintura y lo dejamos descender. Cuando había bajado unos 5 metros, su voz llegó por el radio. «Capitán, necesita ver esto». Bajé tras él. Lo que vi me quitó el aliento. Era una cámara subterránea, perfectamente circular, con un techo abovedado. Las paredes estaban completamente cubiertas de más petroglifos, pero estos eran diferentes. Mostraban escenas de figuras humanoides realizando rituales alrededor de algo en el centro de la cámara, y en el centro todavía estaba ahí. No era una estatua, no era una formación natural, era algo orgánico, momificado por el tiempo y el aire seco del desierto. Tenía forma vagamente humana, pero con proporciones completamente erróneas. Los brazos eran demasiado largos, la cabeza era demasiado grande y tenía una forma extraña, como si hubiera sido comprimida. Los susurros se intensificaron cuando nos acercamos. Domínguez extendió la mano para tocarlo, pero yo lo detuve. Algo en mi instinto gritaba que eso sería un error terrible. En ese momento, las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear, y entonces, juro que vi movimiento. La cosa en el centro cambió ligeramente de posición, solo un poco, apenas perceptible, pero lo vi. Domínguez también lo vio. Nos miramos y sin decir palabra, comenzamos a retroceder hacia la cuerda, pero antes de que pudiéramos empezar a subir, todas las linternas se apagaron simultáneamente. Oscuridad total. Y en esa oscuridad, los susurros se convirtieron en gritos. Gritos ensordecedores que resonaban en la cámara, que parecían venir de dentro de nuestras propias cabezas. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Sé que trepamos la cuerda más rápido de lo que nunca había trepado nada en mi vida. Sé que cuando salimos, el resto del equipo nos estaba gritando, diciéndonos que nos apuráramos. Y sé que cuando miré hacia atrás, vi algo subiendo por el agujero detrás de nosotros. Evacuamos el campamento en menos de 5 minutos. Dejamos atrás equipamiento, suministros, todo. Solo queríamos alejarnos de ese lugar. Durante la retirada, 3 de mis hombres juraron que vieron figuras siguiéndonos, siluetas altas y delgadas que se movían entre las rocas, manteniéndose siempre en los límites de nuestra visión. El reporte oficial dice que encontramos evidencia de actividad de contrabando y nos retiramos por razones tácticas. Nunca mencionamos lo que realmente encontramos, nunca hablamos de los susurros o de lo que vimos en esa cámara subterránea, pero el sargento Domínguez y yo sabemos la verdad, y a veces, cuando el viento sopla de cierta manera en el desierto, todavía puedo escuchar esos susurros, llamándome, pidiéndome que vuelva. El Hospital Militar Embrujado. Doctora Patricia Sandoval, médico militar con 21 años de servicio. He trabajado en hospitales de campaña, en zonas de conflicto, en condiciones que harían que la mayoría de los médicos civiles renunciaran, pero nada en mi entrenamiento me preparó para mi asignación en el Hospital Militar Central en 2013. El hospital es una estructura imponente, construida en los años 40, 4 pisos de concreto y acero, con sótanos que se extienden 2 niveles bajo tierra. Oficialmente, esos sótanos se usan para almacenamiento y equipos mecánicos, pero hay rumores. Siempre ha habido rumores. Durante mis primeros meses allí, ignoré los rumores. Estaba demasiado ocupada con mi trabajo, atendiendo a soldados heridos, realizando cirugías, supervisando al personal de enfermería. Pero entonces empecé a notar las anomalías. Pacientes que reportaban ver figuras en sus habitaciones por la noche. Siempre la misma descripción. Una mujer de blanco de pie en la esquina, observando. Inicialmente lo atribuía a los efectos de la medicación
intoxicación o al trauma de sus lesiones, pero los reportes eran demasiado consistentes. Una noche estaba trabajando tarde en mi oficina. El edificio estaba casi vacío, solo el personal del turno nocturno en los pisos superiores. Escuché pasos en el corredor, pasos lentos, arrastrándose, como si alguien tuviera dificultad para caminar. Salí a ver si algún paciente necesitaba ayuda. El corredor estaba vacío, pero los pasos continuaban, alejándose de mí hacia el final del pasillo. Seguí el sonido hasta que se detuvo frente a la puerta del sótano. La puerta que supuestamente estaba siempre cerrada con llave. La puerta estaba abierta, solo un poco, apenas una rendija. Desde el hueco salía un aire frío que olía a moho y a algo más, algo químico, como formaldehído mezclado con algo orgánico en descomposición. Debía haber cerrado la puerta y haberme ido. Eso es lo que me dice mi parte racional, pero la curiosidad venció al sentido común. Encendí la linterna de mi teléfono y empecé a bajar las escaleras. El primer nivel del sótano era exactamente como esperaba. Cajas de suministros, equipos viejos, estantes con archivos médicos obsoletos. Pero había otra escalera, más estrecha, que bajaba al segundo nivel, y de esa escalera venía una luz tenue. Bajé lentamente. El segundo nivel era diferente. Las paredes estaban revestidas con azulejos blancos viejos, muchos agrietados o faltantes. El aire era notablemente más frío. Podía ver mi aliento condensándose, y la luz venía de una habitación al final del corredor. Cuando llegué a la puerta, vi que era una sala de operaciones antigua. Tenía equipo quirúrgico de los años 40 y 50, todo cubierto de polvo, pero la mesa de operaciones en el centro estaba limpia, reluciente, como si la hubieran usado recientemente, y junto a la mesa había archivos, expedientes médicos viejos, con nombres de soldados que no reconocía. Abrí uno al azar. Era un registro de cirugía experimental, fechado en 1947. El procedimiento descrito era horrible, intentos de prolongar la vida de soldados mortalmente heridos mediante métodos que nunca serían aprobados éticamente. Seguí leyendo, horrorizada. Algunos soldados habían sobrevivido a los procedimientos, pero la palabra sobrevivido era generosa. Los reportes describan a pacientes que vivían pero no vivían, conscientes pero incapaces de moverse o comunicarse, atrapados en cuerpos que no respondían. El último expediente que leí tenía una nota adjunta. En letra manuscrita decía: paciente 47B todavía consciente después de 127 días. Todos los intentos de terminación han fallado. El sujeto continúa mostrando signos de conciencia a pesar de la falta de función vital básica. Escuché un sonido detrás de mí, un gemido bajo, apenas audible. Me giré rápidamente. No había nadie visible, pero entonces escuché más. Gemidos viniendo de las paredes, de todas direcciones, como si el edificio mismo estuviera lleno de voces apagadas. Corrí hacia la escalera. Detrás de mí, las luces de la sala de operaciones comenzaron a parpadear, y en ese parpadeo vi siluetas en la mesa. No una, sino varias, superpuestas, todas retorciéndose en agonía silenciosa. Subí las escaleras tan rápido como pude. Cuando llegué al primer nivel del sótano, la puerta a la planta baja se cerró de golpe. Intenté abrirla. Estaba cerrada desde el otro lado. Golpeé, grité, pero nadie respondió. El turno nocturno estaba demasiado lejos para escucharme. Entonces escuché pasos en la escalera detrás de mí, los mismos pasos arrastrándose que había seguido antes, subiendo lentamente. Me pegué a la puerta, buscando desesperadamente otra salida. Había una ventana pequeña cerca del techo, bloqueada con barrotes. Los pasos se detuvieron en el rellano inferior. Pude sentir una presencia ahí, observándome, esperando. El aire se volvió aún más frío, tan frío que mis dedos comenzaron a entumecerse, y entonces una voz, débil, quebrada, apenas humana. «Doctora», dijo la voz, «por favor, ayúdeme. Llevo tanto tiempo esperando. No sé cuánto tiempo estuve ahí, paralizada. Podría haber sido minutos u horas. Lo siguiente que recuerdo es que la puerta se abrió y uno de los guardias de seguridad me encontró. Estaba temblando, en shock. Me llevaron a emergencias, pensando que había sufrido un ataque cardíaco. Intenté contarles lo que había visto, lo que había encontrado, pero cuando un equipo fue a revisar, el segundo nivel del sótano estaba vacío, sin sala de operaciones, sin expedientes, nada. Solo un espacio de almacenamiento normal lleno de cajas y equipos viejos. Me reasignaron a otro hospital poco después. Oficialmente fue una rotación normal, pero ambos sabemos la verdad. Y todavía tengo pesadillas. Sueño con esa sala de operaciones, con esos expedientes, con esa voz rogando por ayuda. A veces me pregunto si realmente la imaginé, pero entonces recuerdo algo. Cuando salí de ese sótano, tenía uno de los expedientes en mi mano. Lo había agarrado sin darme cuenta. Antes de que pudiera mostrárselo a alguien, desapareció de mi bolsillo, como si nunca hubiera existido. ¿Sientes escalofríos? ¿Quieres más historias como estas? No olvides dejar tu comentario contándome cuál de estos relatos te pareció más perturbador. Tu interacción ayuda a crear más contenido de calidad. Ahora, prepárate para el siguiente testimonio, la transmisión del más allá a cabo técnico. Esteban Rojas, especialista en comunicaciones. Mi trabajo es mantener las líneas de comunicación abiertas entre unidades dispersas en el campo. He escuchado miles de transmisiones, desde las más rutinarias hasta reportes de combate intenso, pero solo una vez escuché algo que no debería ser posible. Era octubre de 2017. Estaba trabajando el turno nocturno en nuestra estación de comunicaciones central. Era una noche tranquila. La mayoría de las unidades ya habían firmado su
su último reporte y estaban en modo silencio de radio hasta el amanecer. A las 2:47 am, mi equipo captó una transmisión. No era en ninguno de nuestros canales oficiales. Era una frecuencia antigua, una que no se había usado desde los años 90 según nuestros registros, pero ahí estaba, clara como el cristal. Era un reporte de situación estándar, una patrulla reportando su posición, sin novedades. La voz era clara, profesional, siguiendo el protocolo al pie de la letra. Anoté la información automáticamente antes de darme cuenta de algo extraño. El código de unidad que habían dado correspondía a un pelotón que había sido desactivado en 1998. Revisé mis archivos. El pelotón Charlie 9 había sido disuelto después de un incidente en la frontera. El incidente estaba clasificado, pero pude encontrar los nombres del personal. Crucé esos nombres con el registro de voz que había grabado automáticamente. Era una coincidencia perfecta. La voz en la transmisión pertenecía al sargento Héctor Morales, comandante del pelotón Charlie 9. Aquí está lo que hace que esto sea imposible. El sargento Morales murió en 1998, junto con el resto de su pelotón. Todos ellos desaparecieron durante una patrulla de rutina y fueron encontrados una semana después. Las circunstancias de sus muertes nunca se hicieron públicas. Pensé que era algún tipo de grabación antigua, tal vez un sistema automático fallando, pero entonces la transmisión continuó. Base, aquí Charlie 9, reportando anomalía en sector 7. Solicito instrucciones. Era en tiempo real. Podía escuchar los sonidos de fondo, viento, el crujir de equipos, voces de otros miembros del pelotón. Esto no era una grabación. Respondí siguiendo el protocolo. Charlie 9, aquí base. Confirme su posición. Hubo una pausa. Luego, base, nuestra posición es... No podemos determinar. Los equipos no funcionan correctamente. El GPS marca coordenadas imposibles. Y base, hay algo aquí. Algo que no debería estar aquí. La voz del sargento Morales, siempre tan profesional, sonaba tensa ahora. Asustada. Base, solicito evacuación inmediata. Tenemos contacto visual con... no sé cómo describirlo. Es alto, 2,5 metros al menos. Se mueve de forma errática. No responde a nuestras advertencias. Podía escuchar gritos de fondo ahora. Órdenes siendo gritadas. El sonido distintivo de armas siendo preparadas. Base, la entidad se está acercando. Repito, se está acercando a nuestra posición. ¿Tenemos autorización para abrir fuego? No sabía qué responder. ¿Cómo das órdenes a hombres que llevan muertos 20 años? Pero algo en mí respondió automáticamente. Charlie 9, tienen autorización. Protejan a su unidad. El sonido de disparos llenó mi radio. Ráfagas automáticas, una tras otra, y gritos. Dios, los gritos. No eran gritos de combate, eran gritos de terror absoluto. Hombres enfrentándose a algo que no podían comprender. No muere, base, no podemos detenerlo. Los disparos lo atraviesan. La voz de Morales estaba rota ahora, histérica. Base, si alguien escucha esto, manténganse alejados del sector 7. Hay algo ahí, algo que nos has estado esperando. Nos esperó durante 20 años. La transmisión se cortó. Intenté restablecer contacto, pero solo había estática. Revisé todos los canales, todas las frecuencias. Nada, como si nunca hubiera existido. Reporté el incidente inmediatamente. Un equipo de oficiales superiores llegó en menos de una hora. Confiscaron mis grabaciones. Me interrogaron durante horas. Querían saber cada detalle, cada palabra que había escuchado. Me dijeron que había sido una interferencia de radio, una anomalía atmosférica. Me hicieron firmar documentos de confidencialidad, pero yo sé lo que escuché. Y a veces, cuando trabajo turnos nocturnos, sintonizo esa frecuencia antigua, esperando, porque si pudo suceder una vez, puede suceder de nuevo. Y la próxima vez, tal vez pueda hacer más que solo escuchar a esos hombres enfrentándose a lo que sea que los esté esperando en la oscuridad.